Ok. ¿Comienza, doctora? Habló alguien, ¿verdad? Creo que Mimi. Sí, Noemí, para decir que sí estaba. Estoy presente, es que no pude alcanzar a contestar. Yo fui al baño. A ver, ¿ya comenzaste, Julio, o alguien habló? Hoy, No, ¿quién habló? o sea, es que esperé a la intervención de Noemí, comentó que no pudo decir presente, pero está aquí. O sea, para Ah, levantar la lista. sí, sí, con razón. Sí, está bien. Puedes continuar. Bueno, puedes empezar entonces. Ok, doctora. Bueno, ya para ser breves y empezar con sepsis, pues recordando que de las tres principales causas, siempre van a tener pues unas 6 principales generalidades de tratamiento que debemos de tener en lesión renal aguda, en las cuales, pues como les comentamos, los síntomas y la clínica van a ser casi siempre muy características de la causa subyacente o desencadenante. Entonces, uno de los principales puntos de tratamiento es identificar esa causa. Evidentemente, si es prerrenal, porque en este caso puede ser por hipoperfusión, ya sea por falta absoluta o relativa de agua, tenemos que tratar esa parte, ¿no? Si es absoluta, pues la reposición de líquidos, ya sea a causa de diarreas, vómitos, alguna hemorragia o quizás por las quemaduras, pues bueno, reponer el agua es importante. En la parte de las posrenales, pues bueno, identificar si existe clínica específica para eso y tratar de ver cómo podemos continuar el flujo para que pues evitemos retención de líquidos y haya una menor presión hidrostática. Ahora, con respecto a los cambios que podemos tener en estas clínicas de lesión renal aguda, pues vamos a tener alteraciones en el gasto cardíaco y en las resistencias vasculares, así también como en otras partes importantes. Y es por eso que aquí debemos de buscar la manera de encontrar el balance con el paciente para que podamos corregir especialmente en las deficiencias prerrenales. También es importante que dentro de la historia clínica completa, si identificamos algún material, sustancia, medicamento que sea necrotóxico, como pueden ser los aminoglucósidos, algunos metales como el plomo, quizás las mioglobinas, como se mencionó antes, alguien que haya ingerido alguna sustancia como el anticongelante, etcétera, etcétera, pues bueno, suspender todo ese tipo de agentes, especialmente los que se pueda dar en un ambiente hospitalario. También es importante que se ajusten las dosis de los medicamentos y obviamente también observar las reacciones adversas de los posibles medicamentos que les podemos dar a los pacientes. Ajustar estas dosis para evitar pues mayor daño al riñón. En general, obviamente tener una restricción de líquido en caso de que sea necesario o dar las cantidades necesarias, suficientes, no faltantes, pero tampoco que excedentes, para que el riñón tenga una perfusión pues constante de líquido. Y finalmente, pues tratar estas complicaciones que podemos encontrar. Hablando rápido de complicaciones que pueden pasar, pues hiperazoemia, hipovolemia, hipervolemia, hipenatremia, acidosis metabólica, hiperfosfatemia. Entonces, en las prerrenales ya mencionamos, la expansión del volumen con soluciones isotónicas puede ser una parte muy importante cuando notemos que haya una deficiencia de líquido, nada más que hay que cuidar a aquellos pacientes que tengan alteraciones hidroelectrolíticas porque les podemos causar pues otras complicaciones relacionadas con las cargas que podrían ser, por ejemplo, en pacientes que tengan pues muchísima retención de líquidos, podríamos causar edema, y también en aquellos pacientes que tengan alteraciones en el sodio o el potasio, pues también podría haber una hipernatremia, hiponatremia. También es importante mejorar el flujo y el gasto cardíaco para que podamos evitar estos problemas. En algunas ocasiones se recomienda, si es posible, dar medicamentos que puedan aumentar la contractibilidad del miocardio y pues obviamente algunos fármacos diuréticos para que podamos favorecer la circulación.
En el caso de las intrínsecas, pues como recordamos, las causas que pueden ocasionar estas pues, son necrosis, isquemia o problemas autoinmunes. Entonces, un punto súper importante es la causa subyacente, como en todas. Realmente aquí ya va a ser dependiente de la particularidad que esté causando el problema. Así que pues un punto súper importante es que se dé un volumen circundante adecuado. Yo creo que también, pues como conocemos, hay fármacos, como ya se mencionaron, los aminoglucósidos, mioglobinas, y pues obviamente los medios de contraste, específicamente si se va a hacer un estudio de imagen que tenga que ser forzoso con contraste, una medida súper importante es que el paciente esté muy bien hidratado para que pues evitemos el mayor daño que pueda ocasionarse por ese estudio. Finalmente, con las causas renales, de cajón, pues hay que eliminar la obstrucción. Tiene que ser específico del lugar o del grado en donde esté ocurriendo la obstrucción. Y pues obviamente, en el caso que sea posible, se pueda poner una sonda Foley y también que podamos medir la diuresis para que nosotros notemos cómo va evolucionando nuestro paciente. Siempre que sea posible, pues drenar la orina completamente y también dar el reemplazo de fluidos adecuado para que el paciente se encuentre estable, ¿no? Prácticamente esos serían como que pues, los principales manejos de tratamiento y dejamos de último los criterios de diálisis urgente, que sería en caso de que todas nuestras medidas que mencionamos previamente no funcionen para nada, pues bueno, ya tenemos de última instancia la diálisis, que pues se manejaría como urgente en estos casos, como por ejemplo cuando tengamos una hiperpotasemia no controlada, una hipervolemia que se resiste a tratamiento y obviamente que pues esté produciendo una probable hipoxia y pueda por consiguiente producir isquemia y otros daños, pericarditis, encefalopatía por hiperazoemia, una concentración de sodio mayor o menor, acidosis metabólica, intoxicación por cualquier fármaco, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, un punto que sí quería mencionar era que incluso mencionando que en la parte de medicina interna y nefrología no existe como tal un criterio específico de cuánto se debe de utilizar del tratamiento de diálisis, ni en qué específico de un tipo de diálisis se tiene que realizar. Eso ya es criterio de cada médico y pues bueno, dependiente de la situación. Y prácticamente eso es todo, doctor. ¿Tiene alguna pregunta, doctora, o algo que le gustaría añadir? Muchas no las quites, por favor. ¿Será que puedas regresar un momentito a la de o sea, donde empezaste con la parte de la prerrenal, del flujo y los líquidos? A ver, vamos a ver, nada más voy a hacer puntualizar unos comentarios. Ok, gracias, Julio. Entonces, bueno, todo lo que ha comentado Julio, solo voy a puntualizar algunas cosas. Creo que lo más importante lo ha dicho Julio, con que hay que tratar la causa subyacente. Aquí, por ejemplo, siempre les había comentado en la clase pasada, sí se puede tratar la causa y manejar soluciones isotónicas, todo eso. Nada más recordar que muchas de las paranales pueden ser también de que tengan pacientes con morbilidades. Entonces, en el caso de que el paciente tenga alguna comorbilidad o algo, pues no ser tan agresivo con el manejo de los líquidos. Eso es algo, siempre hay que tratar de mantener los líquidos basales, los que el paciente necesita, no sobrehidratarlo ni nada de eso. Y también vigilar lo que es los electrolitos en general, hay que vigilarlos y verlos, ¿no? Si mantenerlos, por ejemplo, subir hipercalemia o generalmente hipocalemia, etcétera, eso también hay que corregirlo.
Y también normalmente aquí el manejo está pues totalmente enfocado a tratar la causa, ¿no? Como en todas las partes, pero se puede utilizar en algunos casos muy reservados los diuréticos, pero generalmente es tratar la causa y el manejo de líquidos y tratando de solo con la hidratación. En la siguiente, en la renal. Ya la cambiaste, Julio, ¿me oye? Sí, Ayer vi doctor, ya lo la de cambié. No sé si la puede ver. evitar el uso de los AINES y los YECAS, ¿eso es correcto? Ok, hoy, ahorita, no ha cambiado, pero ahorita lo veo. Evitar el uso de AINES, de YECAS, ya lo dijiste, aminoglucósidos, fármacos nefrotóxicos, al menos que el paciente ya tuviera alguna, prácticamente algún tratamiento que ya llevara, pues eso hay que dejarlo, ¿verdad? O tratar de modificarlo. En las causas renales, bueno, aquí también obviamente hay que enfocarse a lo que es el tratamiento de la causa, pero aquí, por ejemplo, nosotros nos podríamos apoyar ya más en los diuréticos y menos en la hidratación. O sea, tratar de mantener únicamente una hidratación que esté adecuada y enfocarnos más a tratar de filtrar la orina, ¿no? Entonces, aquí sí podemos apoyarnos más de los diuréticos, ¿no? En la parte de la postrenal, en esta porrenal, pues lo que es la fole, pues puede ser de utilidad, pero no siempre es una retención aguda de orina, pueden ser otras causas que habíamos platicado ya, ¿no? Pueden ser algunas como litos, puede ser hiperplasia prostática, residuos recurrentes, entonces posiblemente la sonda no sea tan necesaria en este caso para corregirla. Aquí habrá que ver cómo se comporta la posrenal. Si la posrenal se está comportando más como una enfermedad renal o de origen intrínseco o una de origen prerrenal. Entonces, aquí, al igual que otras, si la causa es corregible quitando la solución, pues muy bien, ¿no? Pero muchas veces así no se va a corregir, sino se corrige de acuerdo a cómo se esté comportando. Pero incluso ya habrán platicado a lo mejor poner un catéter doble J, algo que momentáneamente pueda corregir la obstrucción, si así fuese, y si no, ver cómo se comporta. Si el origen es de una renal, aunque sea por renal inicialmente, pero si el comportamiento es de origen intrínseco, hay que manejarle igual, restricción de líquidos, manejo de diuréticos, etc. Y por último, en estas indicaciones de diálisis, lo importante aquí, como pueden ver, es que todo es refractario de tratamiento. O sea, y también lo mencionó Julio César, ¿no? Todo es de acuerdo al tratamiento. O sea, si el paciente ya le di medias para hipercalemia, ya le intenté corregir el bicarbonato, hipervolemia, todo lo que yo sea que sea resistente al tratamiento. Y más que de diálisis, aquí algo pues que les quería comentar es que en el caso de urgencias se usa más la hemodiálisis de urgencias, ¿no? Ponerle un catéter y de allí hacerle una hemodiálisis para corregirlo. Esperemos que no sea algo que sea definitivo, sino solamente para mientras se vuelve a tratar de componer o ayudar al riñón. Por ejemplo, un caso, el que se me ocurre, en caso de una sepsis, se coloca un catéter de Majurca, se hace la filtración y todo en lo que se corrige la sepsis, el choque, entonces ya que se corrija, que esperemos que así suceda, ya entonces luego pues no tiene que quedarse definitivamente en un programa de hemodiálisis o diálisis, ¿no? Eso puede ser momentáneamente o tratar de ayudarlo. No sé si tengan alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro. Creo que no, doctora. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a iniciar con la parte de la sepsis y le voy a pedir a Emanuel que empiece él, como les había dicho, y luego ya con los equipos.
Buenas tardes, ¿ya se ve? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Ok, bueno, entonces empezaremos con el tema de sepsis, empezando con la definición en general. Aquí va a variar, bueno, en realidad no va a variar. Ahorita ya estamos en la definición de sepsis 3, que eh, fue hablada en un consenso en el 2011, 2015, si no mal me acuerdo. La 1 y la 2 ya tienen bastantes años. La 1 fue en 1997 y la 2 en el 2001. Fueron hechos los dos por consensos de expertos en donde decían que la sepsis era una respuesta inflamatoria sistémica asociada a una infección, pero esta la relacionaban mucho con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica lo vamos a... no sé si se alcanza... Ahí está, ¿se alcanza a ver el cuadro? Se va a determinar por una frecuencia cardíaca mayor a 90, o sea, mayor a 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor a 20, o una presión de dióxido de carbono menor a 32. La temperatura puede ser mayor a 38 o menor a 36, o sea, ya sea fiebre o hipotermia, y un recuento de mayor a 12.000, 4.000 o menor a 4.000 o unos neutrófilos inmaduros mayor a 10%. Ahí. ¿Se alcanza a ver? No sé si se borró. Que el cuadrito ya no, pero sí se ve las flechitas en rojo. ¿Era eso? Ay, sí. El Perdón. cuadrito se fue, pero Sí, avanzó una flechita. sí, perdón. Ya. Ahora, ay. Después, en la que se Ya hizo está la flechita. perdón, recientemente, pues ya prácticamente los conceptos de sepsis grave y de respuesta inflamatoria sistémica se eliminaron de ese consenso, de la definición de la sepsis, porque ya los incluía. Entonces, es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más el foco infeccioso, ya va a estar incluido en la sepsis. Y la manera en que lograron eliminar la sepsis grave es que pues, se habían hecho estudios en las que determinaban que no por hacer el diagnóstico de sepsis grave, eso quería decir o sea, rápidamente se iban a curar. ¿Por qué? Porque si se prevenían o se trataban con anticipación antes de que progresara el cuadro, pues iba a haber una resolución en un paciente de cada 8. Entonces, creo que por eso ya incluyeron como ese criterio de sepsis grave que se caracterizaba por disfunción orgánica o tendencia a disfunción multiorgánica ya en la sepsis. Entonces, luego definieron la sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada. O sea que el cuerpo, con todo lo que logra hacer, la homeostasis que logra hacer, no puede regular la infección y por lo tanto progresa a un estado de choque que luego nos puede llevar a una muerte. Entonces, pues podemos verlos en las flechitas rojas, ya se eliminó eso. Hay algo importante aquí. Menciona el Harrison que la invasión sanguínea, o sea, que el patógeno vaya a llegar a la sangre, solamente se da entre un 40 y un 70%, pero incluso en los estados de shock séptico. Incluso en los de sepsis normal llegan a encontrarse nada más en un 30%. Entonces no es como que vaya a encontrarse una bacteremia, porque pues uno de los primeros que tenemos que hacer en estos casos es tomar hemocultivo. Entonces no siempre el hemocultivo va a salir positivo. Con eso iba este dato. Ahora, la sepsis tiene una mortalidad del 10% en la mayoría de las personas en las que se detecta esta enfermedad, y el choque séptico de un 40%. En el último concepto también se definió shock séptico como una subcategoría de la sepsis en las que ya van a haber alteraciones circulatorias y de metabolismo celular, pues que si no se controlan nos va a llevar a la muerte.
En la siguiente diapositiva. Dame un momento, Manuel. ¿Puedes Sí, regresar, por favor? sí. Bueno, aquí quisiera yo rescatar algo de lo que has mencionado. Para empezar, Manuel, ¿cuál es algo que acabas de decir? ¿Cuál es la diferencia entre una bacteremia y una septicemia? Ok. Bueno, como tal, estuve leyendo, en el Harrison menciona a la septicemia como el proceso de sepsis en general, o sea, que es una sepsis, ya es el cuadro clínico. Y la bacteremia, pues si hablamos estrictamente, se refiere a la invasión de las bacterias como tal al torrente sanguíneo. Por eso puse invasión sanguínea y no bacteremia. Pero no sé si a eso se refería. Sí, en una bacteremia tiene que haber septicemia. No necesariamente, incluso estaba leyendo y también menciona el Harrison que incluso una respuesta infecciosa local puede generar síntomas sistémicos. Correcto. Entonces, lo importante para no confundir, ¿verdad? Que uno puede decir que en cualquier infección, pues hay una bacteremia, pudiera ser, pero la septicemia se refiere al conjunto de los síntomas y de los criterios para decir que ya hay la presencia de sepsis en la sangre, ¿no? Entonces, que ya podemos integrar por definición, que ahorita vamos a ver cuáles son los criterios y todo eso para hablar de una septicemia. Y una bacteremia, pues, es cualquier infección, ¿no? La septicemia es cuando se integra la definición para poder decir que el paciente ya tiene datos de sepsis, que sería lo mismo. Entonces, eso es una de las cosas que te iba a preguntar, Emanuel. La otra pregunta, ¿el término de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica sigue existiendo? ¿Qué piensan? O alguien más que, además de Manuel, que le estoy preguntando, ¿qué saben los demás? ¿Qué opinan los demás? ¿El término de respuesta inflamatoria sistémica sigue existiendo? ¿Contesto primero o dejo que alguien más conteste? Puedes hablar tú y podemos esperar además si alguien más quiere dar su opinión. Ok, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es como que una pregunta un poquito como que de doble filo, ¿no? Porque el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no solamente se encuentran en infecciones, sino también se encuentran en otros procesos como quemadura o creo que también mencionaban en la pancreatitis aguda, no sé, creo que es un proceso sistémico que se va a dar como adaptación, o sea, el cuerpo va a ser una reacción del cuerpo a ese tipo de mecanismos que lo van a desencadenar, como mencionaba, podría ser en el caso de las quemaduras. Ahora, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como tal ya se encuentra integrado al término de sepsis. Entonces, si vamos por el camino de la sepsis, ya no es como que un término válido. Muy bien, Emanuel. Voy a escuchar las opiniones también de Saúl. Adelante, Saúl. Bueno, sí, como comentaba Emanuel, lo que yo había leído es que si estamos en un contexto de sepsis, como que ya hasta resulta un poco redundante hablar de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque ya se entiende que la sepsis, si es una sepsis bien establecida, te va a dar esas manifestaciones. Pero también, bueno, en lo que estuve leyendo, vi que se seguía utilizando el término ya en otros términos de otro tipo de lesión, porque a fin de cuentas el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tiene sus criterios y hay otras circunstancias en las que se pueden presentar esos criterios, sobre todo en cuestión de lesión oxidativa, térmica, y creo que igual en trauma se podrían presentar. Así que, a mi juicio, pues considero que sí sigue existiendo, pero si nos enfocamos hacia sepsis, ya sería como que redundante hablar o sea, redundante mencionar, o sea, decir sepsis con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque ya se entiende que con la sepsis está el síndrome de inflamación generalizada. Muy bien, Saúl. Ahorita voy a escuchar a Alberto Vega, pero no sé si puedas poner el cuadrito que quitaste, Emanuel, el que decía lo del CIRS. Adelante, Alberto. O ya bajaste tu mano, ya no lo vi. Ya bajé, pues
La neta ya dijeron todo. Ok, O sea, no tengo nada más que agregar. muy bien. Muy bien, está bien, Alberto. A ver, Natanael. Sí, como decía el compañero Saúl, ya es un término que viene incluido en sepsis, pero considero que sí se puede seguir utilizando, pero bajo un término operacional, más como definición y descripción de todas las manifestaciones que se presentan durante esa respuesta inflamatoria. Pero tanto para definir sepsis ya no es válido. O sea, solamente es como que describir lo fisiopatológico de lo que va lo que la respuesta causa como algo fisiopatológico, nada más lo vería en ese sentido para su aplicación. Correcto. Gracias, Natanael. ¿El cuadrito lo pudiste poner, Manuel, o yo no lo veo, o no lo pusiste, o ya no lo pudiste poner? Pues según yo ya lo puse, no sé si lo ve alguien más. Seguramente yo se no, ve. porque yo tardo como una hora en verlo. Yo Sí, sí, ya, se ve. ya, perfecto. Hay la última persona ¿quién habló? Que dijo, sí, sí se ve. Bueno, que me lo lea, sí, sí, sí se ve. Yo soy Noemí. Ah, muy bien, Noemí, léemelo tú, por favor, Noemí. Sí, dice criterios y parámetros. Frecuencia cardíaca, más de 90 latidos. Frecuencia respiratoria, más de 20 respiraciones por minuto. O presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, menos de 32 milímetros de mercurio. Temperatura, más de 38 grados o menos de 36. Y recuento de leucocitos, más de 12,000 milímetros cúbicos o menos de 4,000 o vandemia más del 10%. Noemí, ¿en qué fase de la sepsis puedes tú encontrar algunos de estos parámetros? A lo mejor no me expliqué. Y si no, a lo mejor no sé si me expliqué. Si alguien también quisiera contestar, ¿en qué fase o en qué momento de la sepsis pudiéramos encontrar algunos de estos parámetros? Cuando ya hay un daño endotelial, o sea, ya no sé, la infección ya generó, no sé, daño endotelial, vasodilatación, liberación de neutrófilos, todo esto. ¿Y alguna fase que él tenga algún nombre en particular cuando tú tienes esto? Ahorita vamos a hablar un poco más del daño endotelial y eso, porque pues es algo que yo quiero que veamos bien. Pero alguna fase que nosotros digamos, ya ves que se puede dividir en fases, se puede dividir en momentos también. A ver, Saúl, ¿qué ibas a decir? Pues de acuerdo a los criterios y sobre todo que veo que van en aumento, yo pensaría que sean las fases más tempranas de sepsis cuando hay hiperdinamica, o sea, una fase hiperdinamica de la sepsis. Muy bien, Saúl. Por último, Emanuel, y ahorita ya les hacemos todo el recuento de todo lo que les acabo de preguntar. ¿De qué se muere el paciente de sepsis? De disfunción orgánica. Se Disfunción muere. Ah, ¿De bueno, qué? sí. ¿Tú estás de acuerdo? Igual que Noemi. Pues prácticamente se muere porque ya no responde o sea, por más que le hace, ya no responde al tratamiento para aumentar la presión. O sea, se muere de hipotensión y de disfunción multiorgánica. Correcto. Bueno, si alguien más quisiera, pues todavía, ¿no? Puede levantar su mano. Ahorita lo que les voy a decir es algo que efectivamente, pero no hay que satanizar todo. Siempre hay que tener un criterio. El término de síndrome de respuesta inflamatoria, ya lo dijeron, si bien sigue existiendo, y eso me quiero hacer referencia, por ejemplo, yo tengo un paciente que está ahí en mi servicio social, o estoy valorando en urgencias, o estoy atendiendo en un consultorio y tiene fiebre, y tiene taquicardia, y posiblemente tenga taquipnea,
yo puedo integrar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Posiblemente no tenga, no tenga una VH para saber si tienen leucopenia, leucocitosis, pandemia, una gasometría. A lo mejor no tengo todos esos recursos, pero tengo ya estos criterios que les acabo de decir y entonces yo puedo decir que el paciente tiene un síndrome de respuesta inflamatoria. Está bien dicho. Tengo un síndrome de respuesta, pues no sé qué más tiene, no puedo llegar a todos los criterios, bueno, puedo tener un síndrome de respuesta. Ahorita lo vamos a ver con el Quick-SOFA, para ya asentar todo lo que les estoy diciendo. ¿Yo puedo decir que tengo un síndrome de respuesta? Sí, sí puedo decirlo. Ahora, si yo ya estoy pensando en sepsis, es mejor o es, digamos, más aceptado actualmente decir, este paciente tiene una sepsis de probable origen abdominal, origen pulmonar, origen urinario, etcétera, ¿no? O sea, ya tengo unos criterios que son mejor conocidos ahora como el Quick-SOFA para decir, este paciente, con lo que tengo, ya estoy sospechando que tiene una sepsis y la sepsis es de tal y tal y tal. Entonces, el término se puede utilizar sí, y ya lo han dicho, redundantemente para hablar de sepsis, ya no. Para hablar de otras patologías o en algún momento un traumatismo, etcétera, lo puedo seguir utilizando, sí. Para sepsis no es necesario usarlo. Ya se puede decir sepsis de probable taca. Ahora, después de eso, yo les preguntaba, ¿en qué fase pudiéramos encontrarlo? Lo podemos encontrar en las dos fases. Generalmente los primeros síntomas son en la fase hiperdinámica, pero la hipotensión y la disminución del gasto y todo eso de lo que vamos a estar hablando a lo largo de estos 2 días se relaciona más con la fase hipodinámica. Entonces, como hay una mezcla, entonces podemos hablar ya de fase. Bueno, para la fase hiperdinámica voy con estos criterios. Para la fase hipodinámica voy con esos criterios de los cuales vamos a estar hablando. Entonces, si bien los del síndrome de respuesta están más relacionados con la fase hiperdinámica. Y por último, del paciente, ¿de qué se muere? El paciente se muere de choque séptico. El paciente se muere de choque séptico. Es cierto lo que dijo Noemí, es cierto lo que dijo Emmanuel, hay una disfunción orgánica, pero ya no se dice así. O sea, lo que quisiera hoy o en este momento es que vayamos hablando de una manera uniforme todos. Yo al decir tiene un choque séptico, ya estoy hablando de que tiene una falla renal, una falla de la bomba o una falla cardíaca o a nivel neurológico, a nivel gastrointestinal o hay una coagulopatía, etcétera. Entonces ya no tengo que decir hay una disfunción así, ¿no? En todos estos sistemas, no. Ya puedo decir el paciente tiene un choque séptico en esta fase o en esta fase, pero ya tiene un choque séptico. Ya no tendría que decir hay una disfunción orgánica. El término de disfunción también se fue. Entonces, para unificar todos esos criterios. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues tenemos una bacteremia, tenemos una septicemia o una sepsis y tenemos un choque séptico. Y el choque séptico es lo que divide las fases, la fase hiperdinámica o la fase hipodinámica. Y antes de que habláramos un poco más, a mí me gustaría, ya me voy a adelantar mucho a lo que les voy a preguntar ahorita, pero si yo les dijera cuál sería la meta en general de todo el tratamiento y ya que yo revise toda la fisiopatología, ¿en qué fase me gustaría tener siempre al paciente que aunque ya sé que está en choque, en qué fase quisiera tenerlo siempre o mantenerlo allí mientras voy resolviendo su vida? Bueno, Dios resuelve su vida y yo lo ayudo. Mientras voy haciendo esto, ¿en qué fase me gustaría que esté permanentemente el paciente? Es pregunta. En la hiperdinamica. ¿Cuál? En la De hiperdinamica. acuerdo, pero ¿cuál sería el apellido? Ajá, es correcto. ¿Y tendría alguna, ok? Ahí lo oí por allá. ¿Lo puedes repetir? Ya no sé si soy yo o son ustedes. ¿En cuál fase? Y micro, doctora, perdón, hiperdinámica compensada. Perfecto. Exacto, ¿verdad? Entre todos, ¿ya ven? Eso se trata hoy. O sea, yo quiero que esté aquí, en la hipodinámica compensada. ¿Qué voy a hacer? Pues todo lo que vamos a hablar. Pero sí lo voy a tratar de mantener siempre hiperdinámico compensado. Ahora, ¿cómo vamos a saber que está compensado? Pues es lo que vamos a estar trabajando en estos momentos, ¿no? Ahora que empecemos. Puedes continuar, Emmanuel.
Ok, nada más quería mencionar rápido esto. La etiología, pues tenemos que es por diferentes microorganismos, principalmente son por gram negativos y gram positivos. Las bacterias van a predominar, pero también puede haber sepsis por hongos, principalmente la cándida. Y últimamente, pues eh, podemos hacer referencia a como que a a una nueva sepsis por COVID-19. Es un artículo que encontré hace poquito de la utilidad de estas escalas para determinar la sepsis en pacientes con COVID-19, pero esto es para nada más predecir el fallo respiratorio y la muerte. Hace poco vi que la Alianza Europea había determinado que el COVID-19 sí puede hacer sepsis, y acá encontramos los principales resultados de sensibilidad y especificidad de estas evaluaciones. Por ejemplo, encontramos la del Quick SOFA y la del SOFA normal y la del News. Nada más para mencionar. Ahora, Te fuiste avanzando. con una pregunta que te iba a hacer, Emanuel. Sí. O sea, yo iba a hacer esa pregunta. Qué bueno que lo hiciste, porque normalmente las biografías más actuales no lo toman en cuenta al COVID-19. Pero pues yo creo que en este año, ¿no? El año pasado, y pues lo que va este año, está entre las primeras causas de choque séptico, porque pues sigue siendo un virus que va a generar un choque séptico, aunque finalmente, o lo más grave, es el síndrome de distrés respiratorio agudo o insuficiencia respiratoria aguda, lo que hace el paciente, y eso es lo más grave, pero finalmente falla todos los órganos y el choque séptico, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante, algo que ha cambiado en este último tiempo. Qué bueno que trajiste esa revisión, Emanuel. Sí, sí era nada más eso, porque igual me quedaba la duda de si el COVID podía ser un cuadro de sepsis, porque por eso mismo que los pacientes se mueren principalmente por ese síndrome de dificultad respiratoria, y pues ya, nada más son los datos Sí. que encontré. Yo allá les podría decir que en mi experiencia personal nosotros le ponemos choque séptico al que ya tiene choque séptico, y del que hablamos, ¿no? De que ya tiene hipotensión, ya estamos con aminas, etcétera, porque ya tiene fallas a otros sistemas. Ahora, en cuanto hay pacientes que solo hacen el síndrome de respuesta, de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, pero de que el COVID puede dar el choque séptico, yo también estoy totalmente de acuerdo. Ok, esto nada más es rápido para ya pasar a lo que es el Quick SOFA y el SOFA, que son los términos que también en el consenso de donde se definió la sepsis 3, se dieron estos nuevos términos, y decía que la disfunción orgánica tenía que ser identificada por un cambio agudo en la puntuación de SOFA mayor o igual a 2 puntos después de la infección. El SOFA basal va a ser en 0 y va a ser para aquellos pacientes que no han tenido algún tipo de falla orgánica. Y en el caso del choque, se quedarían los casos en que ya hay anomalías circulatorias y metabólicas, pues como tal la definición del choque séptico, y ante la necesidad de utilizar vasopresores para mantener la presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio y el lactato sérico mayor a 2.0. Correcto. Entonces, ¿creen que quede suficientemente claro estos nuevos términos? El Quick SOFA, hay el SOFA y hay el Quick SOFA. El Quick SOFA es lo pusiste allá, ¿verdad? En la anterior, ¿verdad, Manuel? ¿Cómo? Pusiste la de Quick SOFA en la anterior, ¿verdad? ¿En cuál? Nada más eran las tablas del COVID. Eso lo tengo más adelante. No sé si le gusta que lo ponga ahorita. Ah, ok. No, está bien. Puedes seguir. Antes de entrar ya a lo de qué es el Quick SOFA, tenemos los principales criterios diagnósticos para hacer la sepsis. Entre ellos van a ser clínicos y de pruebas complementarias. Aquí sí ya tenemos que pedir una amplia batería de estudios, porque el paciente prácticamente hay que estarle vigilando
todos los órganos y todos los sistemas, porque pues en eso consiste, ¿no? Como había dicho la doctora, necesitamos mantener la fase hiperdinamica compensada, entonces debemos cerciorarnos de que estén bien todos los parámetros. Entonces, también en la guía de práctica clínica menciona que debemos de hacer un hemocultivo positivo, debe de haber un hemocultivo y eso debe de ser positivo en al menos 2 sitios de punción venosa de diferente lugar o con catéteres que ya tienen más de 48 horas esta instalación. Ahora, dentro de los parámetros generales que podemos ver ahí en el cuadro en la parte de arriba, van a estar parte de lo que tenemos como lo que conocíamos como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y abajo ya todos los laboratorios. Pero eso lo vamos a ver ya más adelante y en la parte de fisiopatología. Ahora aquí ya tenemos la puntuación del SOFA y del QI-SOFA que van a ser relacionados con los parámetros que vimos en el cuadrito pasado. O sea, el SOFA los va a incluir. Entonces, el SOFA ya no se puede hacer en primera instancia o cuando llega el paciente a urgencias porque, pues, como son pruebas de laboratorio, se las vamos a tener mucho después. Entonces, primero se hace una prueba de tamizaje. En esa prueba de tamizaje es la que se hace del QI-SOFA y van a ser de 3 criterios. Va a hacer la frecuencia respiratoria que sea mayor o igual a 22 respiraciones por minuto, la alteración del sensorio, o sea, la alteración en mental, ¿cómo sería? En la alteración neurológica y la presentación y alteración en la presión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio. Pasando a lo que es la operacionalización, primero llega el paciente con sospecha de infección a urgencias. Entonces vamos a hacerle el QI-SOFA y nos vamos a preguntar si fue igual o mayor a 2 o no fue igual o mayor a 2. Si no fue mayor o igual a 2, vamos a seguirlo como que en sospecha y vamos a cerciorarnos de que no haya un tipo de disfunción en alguno de sus órganos, por así decirlo. Entonces, ese es el caso de que no. O sea, vamos a tener que reevaluar al paciente. En el caso de que sí haya sido mayor o igual a 2, ya hacemos el SOFA completo y ahí tenemos que también determinar si nos da igual o mayor de 2. Pero eso ya van a ser con todos los estudios que le habremos solicitado al paciente. Para estos pacientes siempre se van a tener que tener monitorización y se van a tener que estar evaluando a cada momento porque pues como tal tiene la sospecha de sepsis, entonces no podemos simplemente dejarlos a la deriva. Entonces ya cuando hacemos el SOFA y nos da mayor o igual a 2, podemos decir o estar seguros de que se trata de una sepsis. Ahora, si esa sepsis no la mantenemos en una fase hiperdinamica compensada y aún así le mantengamos una terapia de fluidos y necesitemos vasopresores para mantener la presión arterial media mayor o igual a 65 o el lactato sérico se eleve mayor a 2 milimoles, ya vamos a entrar al choque séptico. Entonces ahí ya prácticamente el paciente pues ya se puede morir. Ahora, como vemos ahí, están las variables a un lado. Como ya hemos mencionado, el QI-SOFA son los 3 parámetros que ya les había mencionado y en el SOFA completo pues hay diferentes parámetros como el porcentaje de la relación entre la presión parcial de oxígeno y la FiO2, la escala de Glasgow, la presión arterial media, la administración de vasopresores, el conteo plaquetario, la determinación de creatinina sérica y las bilirrubinas. Este es un algoritmo que es un algoritmo comparativo de la guía de práctica clínica. Es prácticamente similar o sea, digo similar, sí y no, porque esto es cuando todavía se consideraba que había una sepsis grave y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Hay como tal el choque séptico, no le debí de ponerle el circulito, pero
pasando a lo que dice ahí, paciente adulto. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como tal ya no lo consideramos. Encontramos que tiene infección con alteraciones asociadas a la inflamación, entonces debemos de realizarle exámenes de laboratorio y cada 24 horas, y ahí se van a encontrar todo lo que tenemos que realizarle. Debemos determinar una ABH para ver si los leucocitos suben o bajan, o sea, suben arriba de 12,000 o bajan abajo de 4,000. Pero eso como tal ya entra como tal en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La química sanguínea, debemos de determinar la glucosa, la creatinina para ver si no hay falla renal, la depuración de creatinina, la procalcitonina, la proteína C reactiva, o sea, los marcadores de inflamación, el lactato, porque como vamos a ver en la fisiopatología, ya como va a haber una disminución de la perfusión, el oxígeno ya no va a llegar de suficiente manera o de suficiente cantidad a los tejidos, entonces va a recurrir a la glucólisis anaeróbica y se va a empezar a formar lactato. Debemos determinar igual el tiempo parcial de tromboplastina, la tromboelastograma, o sea, porque también van a haber alteraciones en la coagulación e incluso van a haber estados procoagulantes e incluso puede haber ¿cómo se llama? Coagulación intravascular diseminada. Vamos a tener que medir la gasometría arterial al principio, o sea, cuando apenas estemos llegando, porque con la gasometría arterial vamos a tener si el paciente está descompensando, vamos a determinar los valores por si el paciente se está descompensando respiratoriamente, o sea, en pulmonar. Y como ahí dice, tenemos de determinar la relación de la presión parcial de oxígeno con el FiO2. Esos son todos los estudios que se le van a pedir al paciente. Eso sí, considero que más, porque aquí se quedó corto. Pero, pues en teoría es a grandes rasgos el abordaje, el diagnóstico. No sé si quiera. Correcto, Manuel. Sí, de hecho puedes dejar de compartir aquí mientras los primeros que van a hablar de las generalidades ponen su presentación. Recordando, ¿verdad? Recapitulando, como ya lo está diciendo Manuel, yo tengo una sospecha diagnóstica, tengo un paciente con algunos criterios. Primero son los puros criterios clínicos y fisiológicos, como ya lo dijo, el Quick-SOFA, que involucra lo que es el estado neurológico con el Glasgow, la TA y la frecuencia respiratoria. Es lo único que necesito para empezar a tener la sospecha de una probable sepsis. De allí, pues, tomo la decisión de mi probable foco, dónde pueda estar. Entonces, es una sepsis de probable, como les decía, etcétera. Ingreso al paciente, pido lo que yo considere de laboratorios que debe necesitar para llegar a un diagnóstico y específicamente, si estoy pensando en pulmonar, pues pediré mi placa, pediré cultivo de orina, pediré ego, pediré, no sé, si es intestinal, una gastroenteritis, etcétera, ¿no? Tengo un probable foco donde yo allá me voy a dirigir para corroborarlo y hago y pido todo, una gasometría, todo lo que yo necesite. Apenas yo tenga todo lo que pedí, pues trato de estadificarlo. Ahora, ¿estoy ante una sepsis? Sí. Y si estoy ante una sepsis o ya tengo un foco, es un foco urinario, ya lo puedo estadificar con el SOFA, ya todo el SOFA completo. La clasificación de SOFA tiene varios parámetros, como la clasificación de Apache. Entonces eso es para ver la mortalidad, prácticamente es para determinar la mortalidad. Y vuelvo a lo mismo, ya le empecé para eso ya habré empezado reanimación, ya empecé posiblemente mi terapia antimicrobiana, etcétera. ¿Hay respuesta? Sigo como sepsis. Ya no hay respuesta y ya hice mi reanimación, etcétera, y necesito empezar a manejar aminas, entonces estoy en una fase de choque séptico y de allí, pues lo demás, tendré que calcular el gasto para ver si es hipodinámico, hiperdinámico, etcétera. Entonces, aquí tengo mi abordaje inicial de mi sospecha, solo necesita 2 de esos 3 parámetros y lo demás ya se va haciendo. Ahora, el comportamiento, pues depende mucho del foco. A ver, el equipo de Andy, no sé quién va a exponer, puede comenzar. Y obviamente les estoy diciendo, si alguien tiene alguna duda o pregunta, levanta la mano como lo hemos hecho. Sí, yo, Andy, voy a exponer.
Si tienen alguna duda, interrúmpame porque estoy compartiendo pantalla, no estoy compartiendo exposición, o sea, el trabajo, entonces no veo las manitas. Pues vamos a ver las generalidades, ya tenemos la definición, ya la dijo Ismael. Y pues bueno, para que ocurra primero la sepsis, es necesario que la bacteria genere una infección, y aquí les puse una imagen. La idea de esta imagen es pues ver, ¿no? lo que nos representa un poquito para el comienzo. Aquí vemos un vaso. Todo esto es el vaso, vemos un macrófago. La idea de esto es ver los receptores. Aquí está el TLR4, el CDK. El TLR4 interactúa con los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, que son estas. A su vez, hace lo mismo el receptor CD14. Por su parte, el receptor TLR2 interactúa entonces con los peptidoglicanos de las bacterias gram positivas. Estas en conjunto activan el factor nuclear kappa beta, que al mismo tiempo genera entonces la transcripción de citoquinas inmunomoduladoras, tales como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta, interleucina 10. Esto lleva a la activación del macrófago. El macrófago activo entonces libera prostaglandinas, leucotrienos, proteasas oxidantes, y al mismo tiempo, como parte del inicio, la bacteria lleva a un incremento en la actividad del óxido nítrico sintetasa, que lleva a su vez entonces a la mayor liberación de óxido nítrico, que a grandes rasgos llevaría a la vaso. Lo importante es que una vez ya el entra al sitio de la infección por dentro, y además de atacar a la bacteria, también libera citocinas inmunomoduladoras, los lipopolisacáridos, y pues ya dijimos, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa. Esto a su vez genera entonces ya el proceso de inflamación que ya marcamos aquí en el diagrama. La inflamación actúa de tal manera que sigue dando liberación de citoquinas, se activa el complemento, empieza a haber copia. Esto es por la estimulación del factor tisular, que lleva a la activación de la cascada de coagulación. El óxido nítrico sigue liberándose, ya dijimos, ¿no? Que el óxido nítrico produce la vasodilatación. El cuerpo comienza a experimentar fiebre, esto es por la liberación de las prostaglandinas E2, la interleucina 6. Sigue la vasodilatación por acción del óxido nítrico y ocurre daño endotelial por la citotoxicidad. En cuanto, pues, por la fiebre, el cuerpo empieza con neutrofilia, reactante de fase agudas, aumenta la PCR, BCG, fibrinógeno. Por la vasodilatación, pues esto genera la disminución de las resistencias vasculares periféricas, y por el daño endotelial, pues ocurre extravasación del volumen al tercer espacio. Aquí esta imagen de la esquina les puse, para representar de que en condiciones normales la unión endotelial está perfectamente sellada, ¿no? Esto impide el paso del líquido al tercer espacio. Sin embargo, en un estado proinflamatorio, estas uniones cadrínicas están mal selladas o pueden no existir por completo, y entonces facilita el paso hacia el tercer espacio y genera el edema, ¿no? También hay una disminución de la volemia causado por esto también. La coagulopatía, que ya habíamos mencionado, que por la activación de la cascada de coagulación, consumo de factores de la coagulación, de las plaquetas, que lleva después podría llevar a una hemorragia. Entonces, una disminución de las resistencias vasculares en conjunto con la disminución de la volemia llevan a que el cuerpo experimente hipotensión. Nosotros vemos entonces el paciente con debilidad capilar bastante lento, mayor a 2 segundos, y el cuerpo empieza a tratar de compensar todo esto. Entonces se inicia una taquicardia compensatoria, que además acentúa más por la respuesta adrenérgica que ocurre de manera normal por la sepsis. A su vez hay una disminución de la perfusión tisular por la misma razón que es de la hipotensión. Deja de llegar pues el riego sanguíneo de manera adecuada, y si no hay sangre tampoco hay oxígeno, y entonces entramos también en hipoxia tisular. Como mecanismo de compensación, entonces
el cuerpo inicia, bueno, el paciente inicia con disnea aquí. Y aquí entonces ya explicaríamos la razón de dos situaciones del Quick-SOFA. La tensión arterial, la sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio y la frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 respiraciones por minuto. Todo esto, bueno, la hipoxia tisular lleva a que el cuerpo inicie con una respiración anaerobia, tratando de compensar todo lo demás, falla en el intento y entonces ocurre una acidosis, ¿no? La explicación de la escala de Glasgow va con el fallo multiorgánico que ya había mencionado también en la otra exposición, en el que hay daño neurológico, disminuye el estado de conciencia, pues porque disminuye el riego sanguíneo hacia el cerebro y empieza a fallar el estado de conciencia. Alteración cardiovascular por disminución de la TA, cardiopatía pulmonar, ocurre un síndrome de distrés respiratorio agudo, hepático por elevación de transaminasas y bilirrubinas, y renal, ¿no? Que hay óligo o anuria y un aumento de creatinina, la urea. Y ya esto de las generalidades. Perfecto. Andy, antes de que dejes de compartir, Sí. ¿me puedes poner, por favor, la primerita con la que empezaste? Creo que es la anterior. Ok. ¿Cuál es tu, Andy, crees? No, la siguiente. Esta. Que, bueno, nada más como para recapitular un poco. ¿Cuáles son las principales interleucinas que son responsables o de la fase proinflamatoria? ¿Cuáles son? ¿Y cuáles serían las antiinflamatorias? Y ojalá los que los estén oyendo también lo puedan comentar en el chat cómo están. Pues yo creo que de la parte antiinflamatoria sería la interleucina 1 beta, la interleucina 10. Ok. Y pues de ahí la parte proinflamatoria sería... ¿Me escucho? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Perdón. Y la estamina, leucotrienos. Correcto. Ahorita si alguien puede igual, de los que leyeron o lo revisaron, lo pueden también poner en el chat. ¿Y qué es? ¿Cómo aunque ya lo hayas dicho, Andy, una pregunta, ¿qué es primero? ¿La parte antiinflamatoria, la proinflamatoria? ¿Cómo es un poquito eso? Sí, ocurre creo primero la parte inflamatoria por la activación de los macrófagos y luego viene entonces la parte antiinflamatoria. ¿Y por qué crees que se activan? ¿O por qué crees que entonces se da lo de la sepsis? ¿Qué es lo que sucede que hace que se activen? No escuché, doctora, perdón. Sí, ¿qué es lo que hace que se active la parte proinflamatoria? El daño endotelial. Ok, el daño endotelial. ¿En qué fase más o menos estaríamos? ¿Es una fase inicial? ¿Tú qué piensas? ¿O es una fase intermedia o le podemos llamar también? No que sea hiperdinámico, porque aquí sí había que basarnos en otros parámetros, pero ¿sería una fase temprana esta? Yo me imagino que sí, porque, bueno, incluso lo primero que ocurre es pues, toda la parte como alterada, ¿no? De que inicia la fiebre, inicia la parte adrenérgica, toda esta es la parte inflamatoria. La parte antiinflamatoria, ¿no? ¿Eso estás diciendo? Ajá. La parte inflamatoria. Ajá. Ajá. Sí, no, la Para inflamatoria evitar decía yo. que primero es todo lo proinflamatorio que se activan. Uh-huh. Ok. ¿Alguien más que quiera opinar de lo que estoy preguntando? A lo mejor no me explico bien, pero me gustaría un poquito que ustedes piensen, como ya dijo Andy, en los síntomas iniciales, porque pues es por eso que llega el paciente, ¿no? Entonces, el paciente tiene fiebre, tiene taquicardia, posiblemente ya tenga algo de alteraciones neurológicas, pero ¿qué es lo que está pasando en ese momento? Además, de todo lo que dijo Andy, ¿cómo lo podemos aterrizar en este momento? ¿Alguien más que quiera comentarlo, que lo haya revisado, que lo haya leído?
¿Qué podemos hacer en este momento cuando el paciente está llegando? Yo igual estoy como Andy, no veo muy bien el chat. Supongo que en el chat lo están poniendo a lo mejor, quiero pensar. ¿Alguna mano que quiera comentarlo? Estoy casi como Andy. Ahí voy. Les digo que mi internet igual. A ver, ya vi la... Permíteme un momento. A ver, Saúl. Pues, como comentaban, ¿no? Al principio viene la parte inflamatoria. O sea, hay una activación importante, se liberan estas moléculas, las que habían comentado en el chat, la interleucina 1, la interleucina 6, factor de necrosis tumoral, que creo que es el más importante. Y siento que lo que va a pasar, o bueno, de las primeras etapas, hay que recordar que los neutrófilos están viajando en nuestro torrente sanguíneo, están ahí en condiciones normales. Y la presencia de estas moléculas inflamatorias hace que estos se peguen a la pared del vaso sanguíneo y empiecen a tener este proceso de rodamiento. Empiezan a rodar, a rodar, a rodar, hasta que llegan al punto donde está en teoría el origen de la molécula inflamatoria. Y es ahí donde hacen diapédesis y pueden salir. Eso en una condición normal. Pero hablando de un estado tan importante o tan grande de inflamación como el que tendría un paciente en una situación de sepsis, a veces los neutrófilos se activan antes de que salgan de los vasos sanguíneos. Así que el hecho de que el neutrófilo se active desde antes hace que se pueda desgranular y libera sus especies reactivas del oxígeno, liberan sus moléculas de lesión, y el que se ve afectado pues es el endotelio de los vasos. Y es esto en parte que favorece a la activación endotelial, o sea, el endotelio se daña todavía más, aumenta su permeabilidad y es cuando hay salida de este líquido. Correcto, Saúl. Te voy a preguntar algo. Por ejemplo, no sé si me expliqué, pero te lo voy a preguntar. Si yo hablo de la parte primero, que es inflamatoria, y cuando ya estoy pensando que luego empieza o se satura o ya no hay la capacidad, ya hay una generación de un daño endotelial, ¿cuál sería la diferencia, a lo mejor clínica o bioquímica, que yo pudiera pensar o hacerme pensar, tanto clínica como bioquímicamente, que el paciente ya está presentando un daño endotelial? Pues daño endotelial como tal, pues que empieza a tener edemas, o sea, que se dañe la integridad del vaso, empieza a salir el líquido, que tenga edema importante pues en distintas partes del cuerpo se puede presentar. Otra cosa, quizá un aspecto en la piel moteado, como que este aspecto en parches, hay unas partes que están blancas, como que claritas y otras que están rojas. Esto ya asociado a que ya se está dañando tanto el endotelio como los vasos sanguíneos. Ok. ¿Esto es tempranamente? Vuelvo a preguntar. No necesariamente temprano. Bioquímicamente, que yo pueda encontrar daño endotelial e inflamación, pues bueno, los leucos estarían elevados, pero pues eso ya hablando de sepsis, estaría elevado. Pues los reactantes de fase aguda, la proteína C reactiva estaría elevada, pero pues igual como comentaba en la clase pasada, es un poco caro hacerlo, así que tampoco se obtendría mucho beneficio. Bueno, aunque aquí puede adquirir mayor utilidad, ¿no? Ajá, sí, igual que la procalcitonina. A veces sí vale la pena, tal vez no en la fase muy temprana, que vamos, o sea, eso es lo que les digo que vamos a estar haciendo, pero por ejemplo, aquí es lo que vamos a tratar. Por ejemplo, si yo tengo la primera parte o la primera fase, a lo mejor solo tendré taquicardia, taquinea, fiebre, ¿verdad? Leucocitosis a lo mejor. Cuando hablemos ya de un daño endotelial, posiblemente ya no sea solamente esto, que pudiéramos tener ya a fallo a otros sistemas, incluso podría ya estar hablando de leucopenia, trombocitopenia, ya algún dato de extravasación, coagulopatías, etc. Generalmente el daño endotelial no es de la primera fase, se considera más de la segunda fase. Si bien es cierto que, bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Y no, es difícil saber efectivamente que ya estamos ante el daño endotelial como tal,
o hay una hipercoagulabilidad. Simplemente lo que les estoy diciendo es que primero vamos a tener los síntomas generales y podemos tener lo más común, que a lo mejor nada más va a ser la fiebre y el deterioro neurológico, y luego vamos a hablar ya de datos de problemas de coagulación o problemas con las bilirrubinas o la trombocitopenia, etcétera. Y entonces ya estaríamos hablando más de un daño endotelial y posiblemente más de un choque séptico. Y vuelvo al mismo punto. Primero tenemos lo que es la sepsis, y la sepsis con lo que englobe la respuesta inflamatoria. Y después, cuando hay un daño endotelial como tal, donde ya hay un agotamiento, entonces vamos a tener un choque séptico, generalmente primero hiperdinámico y luego hipodinámico. En esta fase, no sé si alguien tenga alguna pregunta de todo lo que hemos estado mencionando. Quisiera preguntarles, si, bueno, mientras alguien alza la mano o algo, si tienen alguna duda, ¿qué puedo yo hacer en esta primera parte? En esta primera parte de cuando ya está presentado el paciente, lo que es la fiebre, la taquicardia, lo que ya me hace sospechar que el paciente tiene una septicemia. ¿Qué es lo que yo hago? Y si quieres tú, Andy, me lo puedes decir. ¿Qué es lo que tú haces en la primera fase? ¿Qué pedimos o qué solicitamos o qué hacemos, Andy? No sé, mejor que me apoyen mis compañeros. Ok. Reactantes de fase aguda. A ver, bueno, ya eres Noemí, ¿verdad? Sí. Como por ejemplo, ¿qué? Procalcitonina o proteína C reactiva. Eso, Noemí, sí se puede hacer, pero más, o como un poquitito más, un poquitito más. Antes de eso, ¿qué es lo primero que tú pedirías? Piensa en el inicio, quizá eso es lo que quiero, como les digo, que vayamos un poco en orden. Vamos a hablar del inicio. Fiebre, posiblemente dolor, posiblemente taquicardia, taquipnea. ¿Qué pido? ¿Qué hago? Bueno, no sé, un cultivo podría Ok, ser. muy bien. De hecho, la guía, ¿cuánto recomienda? La recomendación de la guía que Manuel mencionó. Muy bien. ¿Cuáles se deben hacer? Pueden El hablar. cultivo y el hemocultivo. Exacto, un hemocultivo y un cultivo de lo que yo sé pensando de que es el origen, por ejemplo, si es de tejidos blandos, si es de pues, una herida, si es de la orina, entonces allá puedo tener. Ok, cultivos, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer? Un agaso. Una gasometría, correcto. ¿Qué más? Una VH. Y química sanguínea. Muy bien, adelante, así. VH, química, ya pedí VH, ya pedí química, una gaso, mis cultivos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí todo lo que se les ocurra. Es la fase inicial, la fase temprana, tengo que ver qué voy a hacer con este paciente, ver si lo ayudo, ¿qué más? Medición de la presión arterial. Correcto, muy importante, ¿verdad? Signos vitales, muy importante, definitivamente, que va antes de todo eso. ¿Qué más? El Glasgow también, ¿verdad? De una vez, el estado neurológico, ¿qué más? Explorar al paciente para buscar el foco infeccioso. Correcto, creo que esa también es una cosa muy importante, a veces se nos olvida, ¿verdad? Dónde puede estar y a veces no le queremos revisar algún área y allá está la infección, eso es muy cierto. ¿Qué más? Podría ser comenzar con la medición de la diuresis. Perfecto, yo creo que sí, hay que pedirle más que nada, podemos incluso poner una sonda, ¿verdad? Para ver la cuantificación exacta de la uresis y ver el volumen urinario, que es muy importante. ¿Qué más? Un examen general de orina. Exacto, el examen general casi es como el hemocultivo, ¿verdad? Va como que de cajón, aunque sea de COVID, le pedimos su examen general de orina, aunque ya sepamos el
Doctora, ya no la escuchamos. ¿O solo soy yo? No, yo tampoco lo escucho. Perdón, para variar, me fui. ¿Qué más me dijeron? Llevamos BH, ego. ¿Qué más me dijeron que ya no los oí? ¿Qué más podemos pedir? Signos vitales, revisar al paciente, pedir cultivos, orina. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podemos pedir? ¿Le puedes Pues sacar ante la... una, A ver, Perdón, continúa. le puedes sacar una tele de tórax para ver dónde está el foco, ¿no? O sea, si tiene un foco de neumonía. eso ahorita lo vamos a ver, Alberto. Pero, por ejemplo, la placa es súper elemental, igual es muy útil, porque además del foco, si no fuera una neumonía, ¿qué puede apoyarnos la placa? Que también pueden ser datos que nos pueden interesar desde el principio. ¿Qué otras cosas pudieras servirte una radiografía de tórax? Pues para checar si no tiene congestión pulmonar. Correcto, cardiomegalia, cosas que ya traía el paciente a lo mejor y que nos van a limitar el uso de, por ejemplo, de líquidos, o al contrario, ¿verdad? Que ya nos sobrepasamos de líquidos, etcétera. Natanael, ¿tú qué ibas a decir? Bueno, ante la sospecha de sepsis, pues igual de una vez podríamos pedir tiempos de coagulación, pruebas de función hepática. Perfecto, Natanael. Eso es desde el principio, ¿verdad? Todo el combo, como les diría el doctor Giovanni. BH, química, electrolitos, pruebas de función, tiempos. Sobre todo esto les va a ser de utilidad después, porque a lo mejor al principio todo estaba bien, pero entonces allá ustedes sí van a tener determinaciones basales, como hablábamos de lesión renal, y vamos a tener determinaciones a las 24, a las 48 horas o incluso a las 8 horas. Entonces ustedes ya pueden decir, cuando hablábamos de lesión renal, sí, tenía una creatinina basal de esto o tenía un boom de esto y ahora tiene esto, ¿no? Y una gasometría. Ok, yo creo que lo básico ya lo dijeron. ¿Qué hacemos inicialmente? Si Andy no se ha ido o alguien de su equipo, ¿cómo lo manejamos inicialmente? Ya le tomé sus cultivos, ya hice todo lo que ustedes dijeron, lo básico, lo inicial. ¿Qué hago? ¿Cómo lo empiezo a manejar? Alguien que me hable. Pues sería A ver. Tratamiento antibiótico empírico en lo que llegan los resultados del cultivo. Correcto. Por ejemplo, inicio. Ya dijiste. Ya lo dije. No. Pudiera ser. Aquí sí te vas a tener que ir un poco por el probable foco. Pero si, por ejemplo, si tú piensas, por ejemplo, que el foco es urinario o respiratorio, pues puedes ir directo con una fluoquinolona, puede ser una cefalosporina de tercera generación. Inicialmente puede ser eso. Si piensan que es, por ejemplo, un pie diabético, un abdominal, pueden irse por un anaerobio. Al principio, ¿no? Desde el principio. ¿Qué más vamos a hacer? Un tratamiento antimicrobiano empírico. ¿Y qué más? Pues puedes asegurarle una vía, tal vez primero periférica y si con eso no, pues una central. Pero lo primordial sería pasarle líquidos y tal vez hasta ya empezar a evaluar el uso de aminas. Alberto, ¿cuánto es el manejo de líquidos que se recomienda inicialmente? O Natanael, que ya vi que abrió su micrófono igual. Perdón, 30 mililitros kilogramo. Perfecto, en la primera o segunda hora. Y como ya le pusieron su sonda, pues estoy vigilando la uresis, estoy viendo si disminuyó la taquicardia, si mejoró el estado neurológico, disminuyó la frecuencia respiratoria, si el paciente está orinando. Entonces, tengo este chance, ¿verdad? Y salvo, como les decía, alguna contraindicación para el manejo de líquidos que pudiera ser
que el paciente tenga una cardiopatía previa, que el paciente sea un enfermo renal, que orina poco, que sea un paciente con una cirrosis, salvo algunas circunstancias que no son las más frecuentes, afortunadamente. Yo puedo manejar perfectamente mis 30 mililitros por kilo en la primera o segunda hora, mientras voy determinando si el paciente, ya dijeron, ¿verdad?, va a requerir aminas de manera temprana, pero primero solo estoy con mis líquidos, mi tratamiento antimicrobiano y mi solicitud de bioquímicos en general. Yo creo que, pues, se me hizo tarde hoy. No sé, si puedas, Arturo, ¿estás allí? Arturo y Emily, ¿están allí? Sí, doctora. Sí, Sí, ¿creen doctora. que nos podamos conectar el lunes a las 4 de la tarde para tratar de terminar todo lo de sepsis? Es que hoy se me hizo tarde. Sí, doctora. Bueno, no sé si mis compañeros del otro grupo tengan alguna clase, pero nosotros estamos libres. ¿Y ustedes, Arturo? Pues no tenemos como tal una clase, pero no sé si algún subgrupo tenga métodos, entonces nada más tendrá que preguntar, pero Mira, ¿qué te pues si no, parece? yo ¿Qué les parece que si que empezamos a las 4, vamos con la parte cardíaca primero y luego la ventilatoria? Y vamos para tratar de terminar el mismo lunes todo. Ya ven que se acercan las vacaciones. Entonces, si los que se puedan conectar, si ya ustedes platican con sus grupos, si por alguna razón algunos no pueden estar, pues se queda grabada. Pero ya para no cansarlos hoy, y empezamos mejor más temprano el lunes, si les parece. sí, está bien. Sí, doctora, estaría muy bien. Sí. Sí, doctora. Gracias. Bueno, muy bien. Pues entonces nos escuchamos el próximo lunes, Dios mediante. Que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias.